Continúa la audiencia, ruego al público tomar asiento, por favor. Señora Sibori. Sí. Señor presidente del tribunal, hablar y defenderme de los cargos que se me imputan es una tarea ardua y difícil, y por qué no faraónica, al tener que enfrentar un juicio donde se me condena de antemano, porque a la base de las acusaciones está la intencionalidad política de esta Fiscalía. En nuestro caso, nos persiguen como familia, como esposa e hijas de Enrique Gorriarán Merlo, y más, se aprovechan porque somos mujeres, o sea, por nuestra condición de género femenino. Esta condición de género, aunque lo nieguen, está a la base de cualquiera de las acusaciones que pesan sobre mí. Ustedes se muestran, quizás, sin conciencia, despreciativos cuando les resultamos indiferentes como mujeres, o bien ofendidos cuando nos mostramos activas. En este juicio, y por mi condición femenina, soy doblemente atacada. ¿Por qué? Porque siendo mi esposo un perseguido político, soy entonces parte de una familia perseguida políticamente. Mi condición de género es la de mujer, y mi rol, por lo tanto, en esta sociedad es la de ser esposa, y ser esposa para ustedes representa una subcondición social. Pero ocurre que yo para ustedes no soy una simple esposa, sino la esposa de un luchador popular, de un ex guerrillero, en fin, la esposa de uno de los hombres que en nuestra sufrida América Latina y en nuestra Argentina decidió abrazar una causa justa. Luchar por un mundo mejor para todos, al menos sin tanta profusión de pobreza, por una sociedad al menos un poco más igualitaria. En otras palabras, por una sociedad democrática en todo sentido. Esto representó la década del 60, del 70, del 80 y la actual del 90. Acercarnos a esa sociedad que todos mayoritariamente deseamos nos cuesta mucho. No es como intenta autistamente el fiscal demostrar lo contrario cuando se refiere a toda una generación caída, desaparecida con el término de subversivos o terroristas, para desmerecer la lucha de todos aquellos que entregaron sus vidas sin pedir nada a cambio. En el 76, recordemos, fueron más de 30.000 los desaparecidos. Por el contrario, sí, subversivo terrorista fue el terrorismo de Estado. Subversivas fueron las 3A y subversivos fueron los carapintadas que en 5 años, recuperada la democracia que tanto nos costó, llevaron a cabo 6 sublevaciones militares. Recordemos que el término subversivo que tanto usa la Fiscalía para darme una sospechosa identidad fue acuñado por primera vez por los genocidas en 1976 en sus discursos para referirse a esa hermosa generación de jóvenes que ellos secuestraron y desaparecieron. Lo acuñaron en sus discursos, machacando como Goebbels, el jefe de propaganda nazi, sobre nuestra sociedad inmovilizada por el terror de Estado. No es entonces casualidad que el fiscal, en las acusaciones, nos identifique con el término de subversivos. No me he tomado el trabajo de contar las veces que él también lo acuña, pero deben ser más de 100. En ningún momento utilizó el de imputado procesado. Esto, señor fiscal, es muy llamativo. Por todo lo antedicho, quiero destacar la persecución que somos víctimas mis 2 únicas hijas, Adriana y Cecilia Gorriarán, y yo.
Somos víctimas de una clara persecución política, de una clara persecución familiar, mejor dicho, de carácter político por portación de apellido, por ser ellas las hijas y yo la esposa de Enrique Gorriarán Merlo. Esta persecución, en épocas pasadas, se convirtió en un genocidio, donde los militares y demás fuerzas de seguridad desaparecieron a familias enteras. Hoy, por supuesto, no es lo mismo metodológicamente, porque no existe el terrorismo de Estado que asoló al país en la década del 70. Pero la condición particular de los que dirigen y deciden la justicia de nuestro país sigue pecando de arbitraria y parcial. Esta justicia está cuestionada por casi la totalidad de la sociedad argentina y presenta hoy en las encuestas serias un nivel muy bajo de confianza social, un 6% en cuanto a imagen. Sin ir más lejos, observemos en el intervalo en que fue suspendido el presente juicio la renuncia del ministro de Justicia, doctor Hassan, presionado por la sociedad a la cual está supeditado. Y así como anteriormente lo tuvo que hacer el doctor Rodolfo Barra por su vergonzoso pasado nazi. Y a 5 años de haber denegado el recurso extraordinario a los incursores de la tablada cuando era miembro de la Corte Suprema de Justicia. Sobre mi detención, yo fui llamativamente detenida el 14 de septiembre de 1994, librada la orden de captura 7 días antes y a casi 6 años de los hechos de la tablada. Salía de una clínica geriátrica de rehabilitación donde estaba internada mi madre, en la ciudad de Rosario. Hace ya casi 3 años que me tienen prisionera. Efectuada la detención, la justicia me vinculó y me imputó por los sucesos de la tablada producidos el 23 de enero del 89, a raíz de los levantamientos militares Carapintadas, y que en su oportunidad habían sido investigados sin que surgiera ninguna imputación en las 13.500 fojas de la causa hasta el momento de mi detención, siendo importante destacar que la causa mencionada es la base para el presente juicio, siendo además cosa juzgada. En la imputación me bajaron todos los cargos y hoy están prestos a condenarme junto a Enrique Gorriarán en uno de los juicios más parciales, irregulares y por lo tanto ilegítimo que tuvo en octubre de 1989 la historia política argentina y que continuará con la condena que están prestos a dictar dentro de muy pocas horas o minutos. En mi caso, los fiscales piden que me condenen a cadena perpetua. Un año después de producida mi detención, el 19 de septiembre del 95, le libran captura a mis 2 únicas hijas, Adriana y Cecilia, gemelas de 26 años de edad, y a casi 7 años de los sucesos de la tablada. Mis niñas, desde pequeña, viven en Nicaragua. Y significativamente, en octubre de 1995, un mes después, se produce el secuestro de mi esposo, Enrique, en México. Y digo secuestro porque fue un secuestro y no una detención, como intenta legalizar la justicia argentina y esta fiscalía. El secuestro de mi esposo fue denunciado por 100 diputados mexicanos y la mayoría de los organismos de derechos humanos de nuestro país han pedido explicaciones al gobierno mexicano, entre ellos el MED, el CERPAG, Madres Fundadoras, Abuelas, etc. Enrique Gorriarán fue secuestrado en México con la colaboración de más de 60 agentes del CIDE, que se introdujeron en territorio mexicano, valga la redundancia. En este secuestro, la revista Gente del 26 de julio de 1997, en su número 1666, Editorial Atlántida,
con la firma de la periodista Ana María Bertolini, reconoce que las negociaciones fueron realizadas con anterioridad entre el presidente Menem y el presidente mexicano Dr. Zedillo. Queda evidenciado con el secuestro de mi esposo la persecución familiar de carácter político-jurídico sobre nosotras. La cronología de los hechos así lo demuestran, y vuelvo muy sintéticamente a repetirla. Primero, hasta septiembre del 94, en 13.500 folios, ninguna mención sobre mí. Si no estoy mencionada, mucho menos estoy imputada. Sin embargo, a casi 6 años de los sucesos de la tablada, libran mi captura y detención. Segundo, septiembre de 1995. Un año después de mi detención, libran captura sobre mis 2 únicas hijas, Cecilia y Adriana. Tercero, un mes después, en octubre de 1995, secuestran a mi marido. El objetivo estaba cumplido. Es evidente que la falta de respeto al ciudadano nos lleva a que suframos esta persecución familiar de carácter político por portación de apellido. Porque en mi caso está unida al hecho, vuelvo a repetir, de ser la esposa de uno de los hombres que este poder, con doble moral y objetivos, persigue con saña. Con la persecución familiar sobre mí y mis hijas, esta justicia lo que hace es redituar lo que llamo doctrinas del general Saint-James, que consistía en perseguir y aniquilar a los parientes, a los amigos, a los indiferentes. En consecuencia, la indefensión ante el Estado como mujeres, como madres y esposas, con una trayectoria de vida plena de valores éticos, humanitarios y políticos, como en mi caso es evidente. Y esto último lo expreso con orgullo. Si hubiese sido la esposa de un militar, mejor digamos, de un militar genocida, nada de esto me hubiera pasado. No hubiera estado presa con las mismas acusaciones y los mismos fundamentos con los que aplicaron la Ley de Defensa de la Democracia en 1989 a los miembros del MTP que incursionaron en el cuartel de la Tablada y enterraron de por vida, hasta el día de hoy, en la cárcel. Hace de esto casi 9 años. Y actualmente esa misma justicia estuvo y está dirimiendo en un tira y afloje salvaje y perverso con los abogados defensores cómo condenarnos con igual saña, llamo yo, que en aquel octubre de 1989. La Ley en Defensa de la Democracia, que como señalé fue creada en 1985 y se nos aplica, no tiene doble instancia, por lo que causa un grave perjuicio al debido derecho de defensa en juicio. Y es necesario recordar y destacar que curiosamente no se aplicó en ninguno de los levantamientos militares acaecidos en democracia, y sí, por el contrario, fue aplicada por una única vez a los miembros del MTP que entraron al cuartel de la Tablada, y que hoy se hace extensiva a nosotros dos. Y llamativamente, si a sublevaciones militares nos referimos, en la última intentona del 3 de diciembre del 90, los aproximadamente 600 militares carapintadas detenidos, recuerdo, liderados por el coronel Sailendín, fueron dejados en libertad, salvo una veintena, y algunos, como el cura golpista Jardín, junto con el grupo de la prefectura Albatros, los dejaron en libertad hasta el momento del juicio. Llegado el mismo, cómodamente huyeron al Uruguay. Y bien que se encargaron de poner un manto de olvido para un atroz hecho, el de aquel tanquista sublevado que atropelló al ómnibus 60 produciendo muertos y heridos civiles. Tal es la impunidad que gozan los militares genocidas y golpistas en esta cada vez más autoritaria democracia, que asesinos de mujeres indefensas como Actis y el asesino torturador y violador Vergés del campo de concentración
la perla de Córdoba, caminan sin problemas por las calles, mientras que el padre Puyané, de 69 años, se pudre desde hace 9 años en la cárcel para vergüenza de muchos. La intencionalidad política vengativa sobre nuestra familia, de los servicios de inteligencia, Ejército, POC, CIDE, en connivencia con la justicia, se perpetúa hasta el día de hoy. En primer lugar, quiero aclarar los días transcurridos en el POC, cuando me detuvieron. El POC quiere decir Prevención del Orden Constitucional, de Capital Federal. Este lugar está plagado de represores que actuaron durante el genocidio, y es fundamental y necesario ver cómo esta fiscalía basa sus acusaciones en las informaciones de este servicio de inteligencia, aunque se llame de prevención. Y permítame mencionar un hecho que demostrará la ideología de esta gente, lamentable en un país como el nuestro, que desea fervientemente vivir en democracia. Uno de estos personajes del POC, antes de que me trasladaran a la cárcel de Ezeiza, mostró abiertamente su simpatía por la Fiscalía y me expresó la siguiente reflexión: nosotros somos socialistas como ustedes, con la diferencia de que somos nacionalsocialistas, lo cual, con otros términos, significa ser nazis. Esto lo corroboró el trato que yo escuchaba que le daban al detenido Telleidín, único sospechoso detenido por el atentado a la AMIA en aquel momento. Con él tenían un trato de pares e incluso guardaba sus alimentos en la heladera de la jefatura. Y más aún, lo escuchaban con una especie de admiración, para mí malsana, cuando este sujeto contaba cómo su padre había reventado, esas son las palabras que escuché, a toda una familia en la ciudad de Córdoba, en la década pasada. Era la familia Pujadas. Telleidín padre fue un conocido represor, jefe de la policía de Córdoba o con un cargo similar, creador del Comando Parapolicial Paramilitar Libertadores de América, junto con el capitán Vergés y, si mal no recuerdo, el coronel Zaineldín. Yo estuve en el POC 17 días, en una celda de 2 metros de largo muy pequeña, con un colchón muy sucio en el suelo, sin ventilación, salvo la ventanita de la puerta por donde escuchaba todas estas conversaciones. Finalmente me trasladaron a la cárcel de Ezeiza. Hasta el día de hoy no he logrado que me pongan junto a mis compañeras de causa. Hace casi 3 años que estoy detenida en esta cárcel, que durante 1993 estuvo regida por un represor secuestrador de la dictadura llamado Olimpo Garay, mencionado en el libro de la CONADEP como torturador de un centro de detención clandestina. Finalmente, por una denuncia de los derechos humanos, lo trasladaron. Este es otro ejemplo de amparo e impunidad. Continuando con la intencionalidad vengativa sobre nuestra familia y sobre mí como esposa de Enrique, no me autorizaron ir a despedir a mi madre, que falleció finalmente el 1 de enero del 96. El juzgado de Morón, a cargo de la doctora Morris Douglas, no me autorizó ir a despedirla estando con vida, aduciendo razones de seguridad. A los pocos días fallece y ahí sí, yo llamaría perversamente, me lo autoriza. Me autoriza ir a verla ya muerta, a su velatorio. Tendría que preguntarle al margen, ¿no?, al presidente Menem, si esto también lo considera tortura o solo es tortura cuando se trata de la élite política a la cual pertenece. Y todos los que están haciendo con mis compañeros de causa. Ellos están pudriéndose en el piso 18 de la cárcel de Caseros,
con preocupantes problemas de piel y huesos. ¿Saben, señores jueces, que hace 8 años y medio que no tienen luz natural? ¿Que no les entra la luz del sol? ¿Que hace 8 años y medio que no ven un patio ni tienen agua caliente? Entre ellos, como señalé, está Fray Antonio Puillané, declarado preso de conciencia por Amnesty Internacional, como dije, de 69 años de edad, para vergüenza de muchos. Qué notable diferencia con el trato que tiene el varias veces golpista Zaineldin y sus seguidores. Qué notable diferencia con el trato que le dieron a las juntas genocidas, pileta de natación, cancha de tenis, que yo recuerde. Y Zaineldin, chalet en Campo de Mayo, tenis, y de 365 días que tiene el año, goza de 274 salidas. Es bueno recordar que la cárcel de Caseros fue construida por el dictador Videla, y que como notable represor pidió que no entrara la luz del sol cuando se construyó, para que la gente se muriera más rápidamente. El responsable de 30.000 desaparecidos camina libremente por las calles. Con la captura a mis niñas nos han cortado, por otra parte, la posibilidad de verlas. Hace 3 años ya que no las veo, siendo lo más caro y sentido de mis afectos, junto a mi nieta Camila, a la que pude conocer como consecuencia de esta injusta prisión recién a los 11 meses, y solo unas 6 o 7 veces. Ella nació en Nicaragua, la patria del general Sandino y del poeta Rubén Darío, orgullos de nuestra América Latina. Todo esto debido a esta atroz persecución familiar, político-jurídica. Y tan perverso veo que es este proceso, que unos días después que mi nieta volvió a su país, hará unos 4 meses aproximadamente, tanto a Enrique como a mí, nos bloquearon en la cárcel la entrada telefónica a Nicaragua para que no hablemos con nuestras hijas con cobro revertido, ya que no contamos con dinero para pagar nosotros. Y este beneficio telefónico lo veníamos gozando desde unos meses atrás. Como a mí se me juzga en base a un juicio anterior al presente, el cual ya es cosa juzgada, quiero por otra parte alegar aquí lo siguiente. La tablada fue un baño de sangre, así lo vimos por televisión, pero no como se lo conoce en base a la historia oficial. Ahí los militares quemaron vivos, aparte de los incursores, utilizaron bombas de napalm prohibidas por la Convención de Ginebra, fusilaron a varios miembros del MTP, Movimiento Todo por la Patria, después de detenerlos. El resto resultó preso y torturado. Para sembrar la confusión, desesperar y aterrorizar a los familiares, los cadáveres de los caídos entregados fueron destazados y mezclados. A modo de ejemplo, la cabeza de uno con el cuerpo de otro. Actualmente, a 8 años y medio de la tablada, hay 5 cadáveres irreconocibles y varios desaparecidos, según las denuncias de los derechos humanos. Las denuncias de las desapariciones y fusilamientos nunca se pudieron hacer en el juicio. El tribunal no lo permitió, ya que planteó que era objeto de juicios paralelos. Encuadrando jurídicamente el tema respecto a los cargos que se me imputan, y próxima a concluir, digo que los señores fiscales me piden cadena perpetua. Legalmente, señores, el delito que se me imputa es ser la esposa de Enrique Gorriarán Merlo, porque los cargos son excarcelables, ya que la relación jurídica que me une a Enrique Gorriarán es de cónyuges, relación que me exime contrariamente a las acusaciones abusivas de los fiscales. Dejo constancia que me ampara una eximente de pena
al respecto, por lo cual, en un juicio imparcial, de acuerdo a derecho, las acusaciones de esta Fiscalía no tendrían ningún valor jurídico, ya que soy su esposa legítima y nos unen casi 30 años de matrimonio inclaudicable y más de 10 años de noviazgo, exactamente desde el 4 de octubre de 1958. Razonablemente escapa a mi comprensión el hecho de que hayan rechazado la totalidad de las nulidades manifiestas, excepto la del secuestro, dirimido hoy, que veremos qué ocurre. Encuadrando políticamente y para finalizar, quiero expresar nuevamente y agregando otras palabras que lo que la Fiscalía desea con nosotros, enterrados de por vida en una cárcel, es enterrar en última instancia para siempre a esa hermosa y valerosa y honesta generación de jóvenes del 70. Lamento profundamente que no se den cuenta que ya se transformó en un mito generacional, porque los jóvenes desaparecidos, los fusilados, los niños robados y entregados a asesinos, las madres solitarias primero y apoyadas después, ya son parte de la historia para siempre. Y para terminar, ¿por qué estamos presos? ¿Por torturadores? ¿Por genocidas? ¿Por violadores de mujeres cautivas? ¿Por matar gente del pueblo? ¿Por matar a la gente de hambre? ¿Por robar niños? ¿Por venderlos? ¿Por tirar gente viva desde aviones al mar? ¿Por desaparecer a estudiantes, a trabajadores, a mujeres, ancianos y niños? ¿Por poner en venta al país? ¿Por dejar a cientos de miles de trabajadores desocupados? ¿Por matar de hambre a los jubilados? ¿Por matar a los niños que no resisten enfermedades curables? No, por nada de esto. Todos saben, y ustedes, señores jueces, también lo saben, que estamos presos por un ideal de justicia y de libertad, por una sociedad sin tanta injusticia social, en fin, por un ideal democrático. Y en mi caso particular se suma la venganza político-familiar. Nada más tengo que decir. Por favor, el público. Bueno, se clausura el debate. Que se proceda por secretaría al sorteo previsto en el artículo 76 de la ley 23.077. Por favor, silencio.
favor, ese celular. La bolilla que salió es la número 2, con la inicial F correspondiente al primer vocal del tribunal, doctor Hugo Rodolfo Fossati. Bien, se pone un... falta el restante del vocal. El segundo voto deberá ser emitido por el doctor Jorge Eduardo Barral, bolilla número 3, inicial B. Quedando tercer voto del presidente del tribunal. Vamos a pasar a una parte intermedia durante el cual deliberará el tribunal, que después anticipará su veredicto tal como lo autorizará el... La sala de pie.